Bien, entonces hoy comenzaremos con el aspecto de análisis léxico, terminando con construcción de un árbol sintáctico. ¿Okay? Espero que todos esos términos ya les están más o menos quedando claros. ¿Sí? Las definiciones están claras y qué significan. ¿Okay? Entonces, si recordamos las primeras clases, hemos visto que uno de los principales componentes, o el primer componente de análisis, es el proceso de lectura y segmentación de su programa fuente, el programa que ustedes proporcionan, en identidades o unidades lógicas atómicas que le llamamos tokens. El objetivo es agrupar estos caracteres en el orden correcto, ¿no? Y ver si el orden cumple con algún requisito de estructura, una estructura lógica. Okay. ¿Cuáles son estos tokens? Identificadores, nombres de variables, ¿no? Palabras reservadas de propio lenguaje, números, hileras, signos de puntuación, espacios en blanco también entran, fin de línea, saltos de línea, comentarios, etc., ¿no? Todo lo que ustedes colocan, el compilador tiene que analizar y nada más quedarse con la parte esencial del programa. ¿Sí? Entonces, esto se realiza a través de análisis léxico, o en inglés le llaman scanner también, ¿no? Como salida se obtiene otro programa fuente transformada, dada en términos de tokens, ¿okay? Secuencias de tokens. ¿Okay? Entonces es importante esto. Los caracteres como fines de línea o fin de archivo se tienen que tratarse también, porque en muchos lenguajes de programación una línea nueva indica una instrucción. ¿Okay? Otros, por ejemplo, como lenguaje C, instrucciones que terminan con punto y coma significarían, por ejemplo, fin de instrucción. Entonces, importante no confundir entre fin de línea y fin de instrucción. ¿Okay? Y también debe haber un fin de archivo, algún carácter especial que indica que ya no hay más líneas para procesar, ¿no? Y esto, por ejemplo, se darán cuenta o se dieron cuenta en la última práctica, en la cual tenían que transformar de un lenguaje matemático a un lenguaje C, ¿no? Alguna expresión. Y ahí es donde se trataron, quizá de manera no explícita, con manejo de cadenas de caracteres que están colocadas en un archivo, ¿no? También el análisis léxico realiza búsqueda de y clasificación de
de tokens. Por ejemplo, identificadores como program o X o lo que sea, se van a ir agregando en la lista de estos identificadores, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos programa en C, el identificador que podría ser, por ejemplo, es el main, que es la función principal, ¿no? Y obviamente lo identifica como una raíz, por ejemplo, como un axioma, a partir de cual se desarrollará la estructura tipo árbol. Para la formación de estos tokens, obviamente, se hacen a partir de reglas no ambiguas que permiten analizar y etiquetar dichos tokens, ¿no? Entonces vemos el ejemplo específico. Vamos a suponer que tenemos este programa que contiene las siguientes instrucciones. Ahorita no nos importa en qué lenguaje está escrito, creo que es Pascal. Vemos la secuencia de comandos, entre los cuales tienen, por ejemplo, identificador de programa, su nombre. Entre paréntesis vemos que existe alguna operación de salida y esta instrucción termina con punto y coma. Los comentarios están entre las llaves, algún comentario, y existe el bloque del programa que comienza con begin y termina con un end. Y al final de end existe un punto. Y lo único que hace es escribir una línea que dice HI, high, ¿no? En la terminal. Es todo lo que hace. El escáner, entonces, lo que va a hacer es abrir el archivo y analizar desde el principio cada carácter de secuencia. Entonces empieza a ver el primer carácter P, siguiente R, hasta recorrer esta cadena. Lo identifica a través de algún autómata como una palabra identificador del lenguaje. Entonces le pone etiqueta que dice identifier, ¿okay? A este. Bien, después encuentra un espacio en blanco y le indica el espacio en blanco. Puede haber más espacios en blancos, pero obviamente para funcionamiento de programa, en este caso, no importa, ¿no? En caso del lenguaje Python, ahí sí, por ejemplo. Y pasa a hacer lo mismo con el resto del programa. Por ejemplo, paréntesis los detecta como puntuación, punto y coma también, comentario como comentario, cadena de texto, aquella que se encuentra entre comillas simples, y puntuación final es el punto. Entonces, estos son etiquetas que responden a los símbolos específicos, ¿sí? Entonces, lo que hace el escáner es poner en relación con cada elemento su característica. Y al final lo que vemos es que cada línea es secuencia de estos etiquetas que describen contenido, pero no el contenido en sí, ¿ok? Luego, el siguiente paso sería eliminar cosas que no sirven para funcionamiento del programa. En este caso, obviamente, espacios en blanco, comentarios, por ejemplo, no sirven. Algunos tokens se pueden unir en secuencia, por ejemplo, los que forman una secuencia lógica, ¿no? Donde hay begin, debe haber un end, etc., ¿no? Ver cuáles de los identificadores son palabras reservadas del lenguaje
Disculpe. Y de ejecución, vamos a generar otra secuencia de tokens, pero digamos limpia y más compacta. Y esto se hace con este módulo que en inglés le llaman screening o screener, y realiza estas operaciones, perdón. ¿Sí? Es importante distinguir dos etapas diferentes, ¿no? Hemos dicho que reconoce las palabras reservadas, descarta espacios en blanco y comentarios, y sirve como una interfaz entre el escáner y lo que sigue, la fase del parser, que es analizador sintáctico. ¿Okay? Entonces, otra vez regresamos a nuestro ejemplo. ¿Sí? Hemos trabajado con este programa. Esto es la entrada que nos proporciona el escáner, perdón, la salida que nos proporciona el escáner para la entrada de screener. Entonces lo que hace es retomar los símbolos, eliminando todo lo que no es necesario y creando pares. Por ejemplo, aquí identificó que es program, palabra clave, la deja. Entonces le quita identifier, elimina espacio en blanco. X es nombre propio del programa como una variable, entonces sí deja identifier, puntuaciones deja, output también es nombre propio, comentario se va y lo demás también se va en espacios, ¿no? Entonces vemos un programa ya limpio, una secuencia limpia. Y esta es la tarea de este módulo de screening, ¿no? Importante otra vez decir que tenemos dos partes, ¿no? Identificador, dos puntos y lo que corresponde, ¿no? Esto lo podemos interpretar como elementos de una gramática, como alfabeto de una gramática. ¿Okay? Los símbolos como estos bien podrían ser símbolos terminales, por ejemplo, paréntesis, cadenas, nombres propios, constantes, ya serán símbolos terminales para nuestra gramática. Y el conjunto de símbolos no terminales serán aquellos que entrarían en las producciones asociadas, por ejemplo, que me permiten identificar si se abrió y cerró la paréntesis, o si existe, por ejemplo, begin y end, ¿no? En par, etcétera, ¿no? Todo esto me permite hacer el matching. Y finalmente, el análisis sintáctico es aquel que se refiere en precisamente que la secuencia de tokens está ordenada de manera correcta, sintácticamente correcta. ¿Okay? Es decir, otra vez que hay un programa al principio, después hay begin, después debe haber algunas instrucciones y debe terminarse con un end, por ejemplo, ¿no? Todos estos campos debe realizar este analizador, ¿no? Como resultado de ejecución debe haber una estructura final llamada al árbol sintáctico, ¿no? Y si la construcción de este árbol es exitosa, quiere decir que el programa fue analizado y tiene estructura correcta, estructura sintáctica correcta. De no ser así, el compilador tiene que comunicar al usuario en qué lugar existe, por ejemplo, ambigüedad
o no se pudo construir el árbol, ¿no? ¿En qué instrucción? ¿En qué token? Un programa obviamente contiene distintos elementos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, expresiones, declaraciones, procedimientos, funciones y módulos. ¿Cómo lo podemos analizar? Por ejemplo, usar reglas de reescritura o reglas dadas, por ejemplo, por notación de Backus-Naus, en la cual simplemente definimos cómo debe ser la estructura de nuestro programa, así como el ejemplo, no recuerdo si lo vimos, de dirección postal, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que bien cumple estructura sintáctica universal. Entonces, la idea es pasar de una hilera de instrucciones a una estructura tipo árbol, ¿okay? Dadas secuencias de reglas o bien producciones en forma de Backus-Naus. Y este árbol lo que va a representar es precisamente cómo funciona el programa, ¿okay? Normalmente lo que se hace es construir el árbol de abajo hacia arriba conforme se utilizan las reglas de producciones o reescritura, ¿no? También lo que se puede hacer es construir una pila de árboles, donde cada árbol sería responsable por ejemplo, algún módulo o alguna función, ¿no? Y estos se van a ir apilando para poder acceder a ellos, ¿no? Bueno, vemos el ejemplo de dicho procedimiento. Entonces vamos a suponer que tenemos la gramática dada por las siguientes producciones, ¿ok? Entonces, la gramática, la cual vamos a utilizar, simplemente tiene la misma estructura que hemos visto, salvo que en casos de símbolos terminales y no terminales usamos palabras completas y no letras individuales, ¿no?